permite emitir las normas de etiqueta que estarán vigentes en el desarrollo de los diferentes tracks de este webinario. Favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a los expositores. Encender sus videocámaras para mostrar respeto a la persona con la palabra en ese momento. Las preguntas pueden ir haciéndolas durante la charla exclusivamente por el chat utilizando un lenguaje apropiado. Las mismas serán resueltas al finalizar la intervención por el expositor. En caso de existir tiempo, al final se podrá ceder la palabra a alguno de los participantes para alguna aclaración adicional, siempre y cuando haya solicitado la palabra mediante la herramienta de levantar la mano. Recordarles que la organización emitirá certificados de participación a las personas que asistan a los 4 tracks planteados. Buenas tardes, bienvenidos al track 4 del webinar de Ingeniería FICA 2020, sección Ingeniería Mecatrónica, en el marco del 34º aniversario de la fundación de la Universidad Técnica del Norte. Este espacio virtual de compartir de conocimientos ha sido generado para presentar diversas investigaciones y temas de interés para todos los que conformamos la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Como primera intervención tendremos el tema a cargo del ingeniero Andrés Molina. Impresión 3D en el área biomédica e industrial. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de San Francisco de Quito. Se ha desempeñado como ingeniero de aplicaciones Advanced Machine Systems en Buenos Aires, en plantas de Mercedes-Benz y Toyota, y actualmente se desempeña como ingeniero de aplicaciones 3D para CompuCAD. Damos la bienvenida al ingeniero Molina en esta tarde. La verdad, qué emoción poder pertenecer a esta feria, qué emoción poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos logrado con la empresa, un poco de todo este mundo tecnológico que vamos a conversar hoy. Si me podrían un poco confirmar si están viendo ya mi pantalla. Sí, Andrés, ya se escucha y ya se empezó a compartir ya. Listo. El día de hoy preparé una charla sobre la manufactura aditiva en la industria médica y en la industria de la manufactura. Son dos temas un poco lejanos, por decirlo así. Ahí es un campo de aplicaciones muy, muy grande para poder conversar, entonces espero poder ser lo más eficiente posible y la verdad compartir con ustedes cosas muy interesantes. Es una charla que se va a enfocar mucho en casos de estudio, en transmitir un poco el conocimiento sobre cómo ha sido implementada y cómo se maneja en diferentes aristas. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a ver el primer parte de la impresión 3D en diferentes ramos de la industria, cuáles son los problemas y soluciones que necesita la industria, analizar casos de estudio, creo que es la manera más eficaz de transmitir cómo se ha llegado a implementar y cuáles han sido sus beneficios, y un poco conversar diferentes aristas que la diferencian a este tipo de impresión 3D, a una impresión 3D industrial, impresión 3D profesional, a diferencia de lo que se conoce hoy en día de una manera un poco más inicial. Y después el tema en el cual vamos a analizar mucho, tal vez un poco más extenso, que es la impresión 3D en la medicina, dentro de los campos de que es la planificación quirúrgica, el entrenamiento médico, desarrollo de dispositivos médicos, desarrollo de prótesis y órtesis, y después obviamente la ronda de preguntas. En primer lugar, para comenzar, hablando de lo que es impresión 3D de alto desempeño, quisiera utilizar la palabra en la industria, definir cuáles son sus problemas. Es extremadamente importante y necesario el definir qué es lo que vive la industria hoy, cómo puede mejorar, qué es lo que le puede hacer más eficiente, cómo puedo hacer que sus procesos sean menos costosos, cómo puedo acelerar, cómo puedo innovar, cómo puedo mantenerme adelante de mi competencia. Para nosotros así ser mucho más eficiente. ¿Cómo le podemos ayudar a que la industria mejore? No necesariamente la industria es la que realiza la inversión, pero a través incluso de la academia, cómo centros de investigación logran que la industria mejore. Eso no este principio no es algo que se maneja, no es nuevo, es algo que se ocupa en universidades a lo largo de todo el mundo desde hace más de 100 años. Un caso es el MIT, su mayor parte de financiamiento viene del ejército de los Estados Unidos porque solucionan los problemas que ellos tienen. Como segundo punto, ¿qué es lo que diferencia la impresión 3D para este tipo de clientes industriales a lo que es la impresión 3D que yo conozco? No per se es una impresión 3D mejor o una impresión 3D más rápida o más precisa, pero es muy importante determinar para qué es cada tecnología, para cuál es su caso de aplicación, por qué esta tecnología puede ser ocupada para ciertas cosas y por qué no puede utilizar cualquier cosa para otras. En eso conlleva lo que es la precisión, la repetitividad, confiabilidad de los equipos, de ciertos estándares que yo tengo que manejar,
materiales que yo tengo que utilizar para ciertas áreas de la tecnología. Yo no puedo, si es que estoy trabajando en la parte alimenticia, cuando yo voy a realizar la impresión de un brazo mecánico que va a tener contacto con comida, no puedo utilizar un plástico cualquiera. Y porque si yo me sesgo un poco a la tecnología que se conoce comúnmente como un buró de servicio de impresión 3D tradicional, me limito a un sinnúmero de aplicaciones que necesitan este tipo de soluciones. Y después, obviamente, el apoyo, creo que de empresas como nosotros, el apoyo de fabricantes como es el caso de Stratasys, que es la empresa más grande a nivel mundial, el interesante que podamos transmitir todo ese know-how a través de casos de estudio, a través de la experiencia que tenemos. En primer lugar, para comenzar, ¿cuáles son algunos de los problemas del mercado? Hay un sinnúmero, pero yo quisiera resumir un poco estos que son los más generales, por decirlo así. Para llevar a cabo un producto al mercado, para sacar un producto al mercado, tienen diferentes fases. Y el flujo de trabajo a veces es bastante largo. Las iteraciones que se generan entre lo que es la idea hasta llevarla a producción son varios. Se cometen errores, son lentos, a veces se necesita tercerizar ciertos servicios y eso es tiempo. El tiempo se traduce obviamente a dinero en el mercado, se traduce que la competencia me puede ganar mi idea. Después, en la producción de prototipos y piezas finales por métodos de manufactura tradicional en la industria tiene un costo extremadamente alto. Uno, la verdad, a veces no se da cuenta del dolor de cabeza que puede generar a ciertas industrias, ciertas empresas, genera algo muy sencillo que se puede resolver con manufactura aditiva. Y por último, la falta de personalización, la agilidad que necesita la empresa y la flexibilidad para realizar volúmenes bajos. Cada método de manufactura que existe en el planeta tiene sus estándares o sus campos en los cuales son más exitosos. Entonces es importante yo poder nutrirme, yo tener acceso a este tipo de tecnologías que me permitan a mí poder cubrir cierto tipo de negocios, cubrir cierto tipo de procesos. Y algo que es muy, muy interesante, que es la falta de personalización. El diseño es un elemento fundamental en el cual se puede generar el éxito de un producto. Apple, siendo una de las empresas más importantes del mundo, ustedes lo pueden leer en la biografía de Steve Jobs, primero se basaba en el diseño y después ustedes van a ver cómo solucionan mi diseño y meten todo lo que quiero meter en este celular. Pero ¿por qué es importante? El poder satisfacer al cliente de una necesidad muy puntual, el alejarnos de algo muy estándar, pero poder tener soluciones extremadamente personalizadas es algo muy importante y que va a dar mucho éxito a diferentes industrias. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito realizar? Innovar e implementar una solución de impresión 3D. Yo acorto los ciclos entre lo que es el diseño y la producción, me mantengo con ventaja contra la competencia, me mantengo innovando, me mantengo siendo mejor. Si yo no le empujo a ser mejor, si yo no le empujo a crecer, a desarrollar, a innovar, la verdad lo único que estoy haciendo es quedarme en el pasado y eso es extremadamente peligroso. Reduzco costos de manera significativa. La elaboración de prototipos simples que se pueden realizar a través de manufactura aditiva es algo impresionante, de la misma manera que piezas funcionales que van a permitir cumplir una función que antes no se podía cumplir con impresión 3D de una manera simple. Y eso es justamente lo que vamos a analizar ahora. Esta es la manera, creo que más fácil de explicar esto que acabo de mencionar. Y quiero compartir el primer caso de estudio. Lo denominé automatizando. Este caso de estudio viene de la empresa Genesis Systems Group. Ellos desarrollan e implementan sistemas de automatización robótica para diferentes industrias. Entre sus clientes es el sector automotriz, el sector alimenticio, el sector farmacéutico. ¿Y cuál es el desafío que tienen ellos? El diseñar y construir grippers de los brazos robóticos para cada aplicación. Un robot no es una mano. Necesita accesorios específicos para cada caso. Necesita elementos muy personalizados dependiendo de la aplicación. ¿Qué pasa cuando uno de estos robots falla? En caso de que haya algún tipo de problema con un sistema de evasión de obstáculos y se logra dañar este gripper. El fabricarlo por métodos tradicionales toma una gran cantidad de tiempo. El plantar una industria farmacéutica que necesite este robot o se necesita tener un inventario enorme para evitar que esto pase,
o yo tengo que pausar mi flujo de producción que genera millones de dólares en pérdidas. En el sector alimenticio, si es que yo tengo pronosticado procesar una tonelada de trucha, algún cliente que tenemos aquí en el Ecuador, si es que falla por un periodo de tiempo, ellos no tienen el dinero para tener un inventario de repuestos gigante como podría ser en el sector farmacéutico, y parar eso, el alimento se daña, no lo puedo procesar, empiezan a generar mil problemas. ¿Y cuál es la solución bueno, en este caso Genesis obtuvo? La libertad de diseño de cualquier tipo de herramienta que ellos podían imaginar para cualquier tipo de solución, manteniendo la resistencia, manteniendo eh, la funcionalidad que ella necesitaba a través de materiales ingenieriles. Eso permitió reducir tiempos de producción del 85%, costos del 94%, e incluso más, si empezamos a analizarlo de manera precisa, al yo disminuir el peso del robot trabajando con un material de alto desempeño, lo vuelvo más ligero, significa que el robot puede tener mayor carga para sus diferentes tipos de procesos, consume menos energía. Si es que estoy trabajando con una planta que utiliza un robot 24 horas, 365 días al año, es un costo de ahorro energético, menos tiempos de espera. En caso que se llegue a dañar o llegue a existir algún tipo de inconveniencia técnica, se puede reemplazar de manera inmediata. La fabricación de este tipo de dispositivos puede tomar no más que un día, bueno, 3 días, dependiendo obviamente, como menciono en el cuadro acá. Eh, pero, ¿por qué tal vez no poder imprimirlo en un material o en una impresora normal? ¿Por qué necesito una impresión que me permita satisfacer? ¿Qué es lo que me permite poder solucionar este tipo de problemas y no con lo que conocemos normalmente? Materiales de alto desempeño. Yo necesito una pieza fabricada que tenga los mismos niveles de resistencia para poder soportar su aplicación. Si es que yo necesito tener una pieza que va a estar en contacto con alimento, yo necesito un plástico que pueda ser esterilizado y tenga seguridad bajo grado alimenticio para que mi planta tenga las certificaciones adecuadas. Y hay un sinnúmero de estudios en la parte de materiales que podemos observar y podemos conversar. Pero ese es el primer caso de estudio. En las palabras, obviamente, de uno de los advisors de la parte técnica para este grupo, él menciona que normalmente les tomaría semanas en desarrollar una solución robótica. Con los equipos de impresión 3D manufactura aditiva pueden tener en un día el equipo listo para trabajar. Eso me da una mi flexibilidad enorme. Significa que no solo la empresa o el cliente va a ser mucho más ágil, no va a tener este inconveniente actual, pero mi equipo de trabajo va a estar libre para poder solucionar más problemas y no va a estar 20 días en un solo proyecto. Ese es uno de los primeros casos que podemos observar en la manufactura desde una perspectiva industrial. El segundo caso de estudio, vamos a hablar de un transporte personalizado. Santa Cruz es una empresa fabricante de patinetas y bicicletas de montaña de alta gama. ¿Cuál es el desafío que tenía Santa Cruz? Ellos fabrican sus bicicletas, todos los marcos de fibra de carbono en Asia. Y cuando necesitan construir, validar, realizar el prototipo, probar de manera funcional marcos de manera inmediata, cuesta una cantidad de dinero muy alta el poder fabricarlo, el poder enviarlo, un montón de tiempo, una gran cantidad de tiempo en poder enviar a todo el diseño a Asia, el poder regresar el diseño acá para empezar con las pruebas. Y el tiempo en el mercado industrial es algo fundamental para yo poder tener éxito. ¿Qué es la solución? Obviamente, imprimir con materiales de alto desempeño dentro de la tecnología, con manufactura aditiva. Yo poder imprimir con materiales con fibra de carbono, con un equipo extremadamente preciso, robusto, para poder realizar esto de manera inmediata, permite corregir errores para cortar el ciclo de tiempo entre lo que es el diseño y la producción. Si es que yo me equivoco, si es que yo mando a realizar el marco en fibra de carbono, lo mando a Asia, lo regresan a Santa Cruz, en California, si no me equivoco, y yo me doy cuenta en ese momento que cometí un error, tengo que volver a comenzar en mi ciclo de trabajo. Eso se puede, mucho de este ciclo de error, ciclo de pruebas, se realiza a través, obviamente, de simulaciones computacionales, pero es muy distinto el tener la prueba física, el prototipo en persona, cómo se va a ver, cómo se va a sentir en vida real a lo que es la computación. Entonces, ese tipo de elementos sigue pasando hoy en día. Y al momento de yo poder imprimir este tipo de elementos, poder realizar las pruebas funcionales que requieren este tipo de artículos, yo acorto este tiempo, tengo mucho más claro el diseño que voy a tener que fabricar, elimino errores
eh, al momento de poder comenzar la fabricación y tengo en general un proceso mucho más rápido, mucho más exitoso. En las palabras de él, tener el marco impreso en real permite realizar pruebas, realizar cambios, sin la necesidad de elaborar una herramienta que con un marco de real de fibra de carbono, lo cual toma mucho tiempo y dinero. Una de las visiones, ustedes se van a dando cuenta, es que la manufactura aditiva acorta tiempos, elimina terceros que yo puedo realizarlos de manera actual. Esto lo vamos a poder observar de una manera muy precisa el día de hoy, durante la pandemia. Las cadenas de suministros se han visto afectadas enormemente. Las importaciones han sido cambiadas, han tenido un cambio enorme durante este periodo de tiempo. Entonces, el yo poder fabricar de manera in-house no solo me ayuda en disminuir estos tiempos, en poder sacar mi diseño, mi producto más rápido al mercado, en el tener piezas ya funcionales que van a poder reemplazar métodos de manufactura tradicional con materiales de alto desempeño, el poder no tener que tercerizar ese tipo de ideas, de productos para mi seguridad corporativa, para poder resguardar mi inteligencia, mi IP, el no poder tener que liberar esos diseños, son ventajas que cada vez nos brinda lo que es la manufactura aditiva. Ustedes van a poder observar, y es una de las diferencias que mencioné de una manera inicial, qué es lo que me permite a mí poder desarrollar este tipo de productos, este tipo de aplicaciones mucho más demandantes a lo que sería un equipo tradicional. No solo es la precisión de los equipos ni la confiabilidad y repetibilidad, pero el acceso a materiales, que es algo muy interesante, es un campo enorme para poder investigar. Nosotros con Stratasys lo manejamos en materiales básicos, ingenieriles y alto desempeño dentro de lo que es la tecnología FDM. FDM obviamente siendo el Fusion Deposition Modeling, los inventores que somos Stratasys. Y yo tengo materiales básicos desde el ABS, el PLA, ASA, que se conoce comúnmente, hasta dar el paso a materiales de ingenierías como nylon, como elastómeros, como TPU, como policarbonatos, hasta materiales de alto desempeño como ULTEM, que son materiales que soportan los 210 grados centígrados, materiales como el otro tipo de ULTEM 985 que tiene grado para seguridad alimenticia, nylon con fibras de carbono, materiales Antero, que es en base a un plástico PEG que tiene resistencia a ciertos componentes químicos y una baja desgasificación que se ocupa en la parte aeroespacial y tal. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Son un sinnúmero de aplicaciones que se pueden manejar, la verdad podríamos conversar horas y horas dentro de la parte aeroespacial, en el mantenimiento, en el diseño de repuestos para piezas, no solo piezas estéticas, pero piezas funcionales que van a estar, o piezas incluso estéticas, o piezas solo de soporte que no reciben una carga mecánica, pero van a estar expuestas a químicos, a combustibles, a líquidos hidráulicos. El mantenimiento de un avión me dicta dentro de este campo aeroespacial, por lo menos bajo el régimen o el protocolo que manejan los americanos, un avión indiferente de su clase no puede volar a menos de que tenga esa perilla. El poder conseguir esa perilla, si es que se dañó, se rompió, se perdió, es un proceso logístico enorme. El yo poder tener un inventario digital en mi computadora y una fábrica entera que se reduce a un equipo, reduce tiempos, reduce costos, vuelve a mi proceso mucho más eficiente. En la parte Boeing hoy en día y Airbus, dentro de ciertos modelos de aviones, tienen más de 1000 piezas impresas en cada avión que son utilizadas, piezas impresas completamente funcionales. En la parte aeroespacial, la NASA ocupa para hacer todo el prototipado de diferentes artículos, diferentes vehículos espaciales, eh, vehículos o materiales que necesitan una estabilidad a altas temperaturas, materiales que necesitan una baja desgasificación para poder avanzar con su proceso. En la parte ferroviaria, el reducir peso, el tener inventario digital, que es un término muy interesante, tiene un costo agregado el poder tener un inventario, tener un cuarto entero lleno de repuestos, cuando eso lo puede tener un equipo y un computador. Es algo que puede ser impensable, se requiere una logística para poder realizar todo el proceso de importación, tener distribuidores, tener el espacio físico para mantener mi repuesto, cuando eso se puede reemplazar en un par de metros cuadrados.
especialmente si es que ahora mis repuestos no solo son piezas de juego, por decirlo así, pero ya piezas funcionales. En el sector automotriz de la misma forma, BMW hace un par de semanas anunció que acaba de abrir su propio laboratorio de manufactura aditiva. Invirtió alrededor de, si no me equivoco, son $50 millones en este laboratorio, desde impresión 3D de plástico de alto desempeño hasta impresión 3D en metal, y todos los elementos de optimización correspondientes. Y en la parte de hidrocarburos, la parte de explotación minera, la parte de impresión 3D de alto desempeño, el poder tener una planta petrolera o planta de extracción de gas en el medio del mar. Tenemos un caso muy interesante de BP Group. Ellos, en vez de tener todo el inventario de repuestos de maquinaria, porque al momento de tener una planta que está en el medio del océano, cuando el acceso es limitado, es muy complicado manejar este tipo de inventarios. El tener un equipo, realizar solo una visita, una instalación, una capacitación al personal y ellos la capacidad de fabricar los elementos de repuesto, de mantenimiento que necesitan, es algo completamente innovador, algo que la tecnología está apuntando hacia ese camino, y espero les haya un poco interesado. Esta parte de la parte de industria es muy, muy resumida. Hay muchas aristas, hay horas que podemos conversar sobre cada parte, desde el sector automotriz, y podemos indagarnos del sector automotriz para la parte de alto desempeño, como Fórmula 1. Los disipadores de calores de la Fórmula 1 para el equipo de Mercedes ocupan manufactura aditiva utilizando optimización topológica. La NASA ocupa para el prototipo de su Mars Rover impresión 3D de FDM con Stratasys para fabricar ciertos artículos externos del vehículo terrestre. La parte de Boeing, la parte de Airbus y cómo se van desarrollando. Pero es justamente esto, cambiar la percepción de que la impresión 3D se queda muy limitada a imprimir juguetes o imprimir artículos simples, un artículo en el cual se van a sujetar mis teléfonos, pero hoy en día tiene mucha más potencialidad, tiene un campo de aplicación mucho más extenso que es al cual necesitamos poder solucionar. Esta libertad, esta imaginación que me da la manufactura aditiva es algo impresionante. Cuando yo tuve los primeros entrenamientos para la certificación técnica de los equipos, mi entrenador me decía, ¿cómo le explicas a una persona un equipo de impresión 3D? Y él me decía, primero no es magia, obviamente, pero yo les explico así. Imagínate un robot que hace lo que tú quieras. Y, y por decirlo, aunque existen limitaciones y existen ciertos elementos a considerar, es eso. Cada vez tengo muchísima más de libertad de diseño que me va a permitir solucionar problemas. Y ahorita vamos un poco a la parte donde quiero a realizarlo un poco más puntual. Es algo muy innovador. Esto que se está realizando, creo que esto no por decirlo así, Latinoamérica está retrasada o el mundo, pero se está retrasado porque es algo a lo que yo considero y que es el futuro de la medicina. Y de la misma manera, ¿cuáles son los problemas actuales que tiene la medicina? Vamos a analizar, obviamente, qué es la planificación quirúrgica y cómo interviene la manufactura aditiva. La simulación anatómica que yo puedo realizar para el entrenamiento de personal, el desarrollo de dispositivos médicos, prótesis y órtesis y mi know-how. Estoy yendo un poco apresurado, por decirlo así, porque sé que tengo un tiempo específico para terminar esta presentación, pero ya saben, después obviamente vamos a tener todas las preguntas del mundo y yo me puedo quedar sin ningún inconveniente el tiempo que ustedes deseen. Pero comenzando con la parte de impresión 3D en la medicina, mi campo de interés más grande y creo que lo más innovador y pionero que se puede pensar que en estos días. ¿Cuáles son ciertos problemas que tienen las empresas, hospitales, colegios médicos? El primero es el alto costo por hora de quirófano. El realizar una cirugía que conlleva complicaciones tiene un costo agregado enorme. La medicina no es gratis. Conllevan diferentes valores, diferentes costos agregados, desde el tiempo del personal hasta el tiempo de uso de los equipos, la hora de quirófano que no puede ser empleada para otra persona, y eso es un problema. La subcontratación cuando se habla de dispositivos médicos, especialmente en la industria médica, en la industria farmacéutica, la seguridad intelectual es un elemento muy importante a considerar. Las dificultades de entrenamiento.
¿cómo se entrena un médico? Se puede entrenar obviamente con ciertos modos o ciertos módulos, ciertos accesorios que existen hoy en día, pero son muy limitados. La verdadera práctica que tiene el ingeniero para, el médico para poder eh, educarse como cirujano es en el quirófano y eso es muy complicado. Y la falta de anatomía específicas, cuando se compra un corazón modelo para entender ese corazón, cuando se compra obviamente un riñón para poder entender en la parte médica, es una anatomía estándar que se generan por miles eh, y no siempre llega a representar lo que es la realidad. ¿Con qué me voy a encontrar en una cirugía? ¿Con qué me voy a encontrar en algún tipo de procedimiento? Y obviamente este tipo de procesos son complejos. Un proceso médico, una cirugía es un elemento, es un tipo de proceso extremadamente complicado que puede presentar muchas cosas y si yo no me preparo para esto, son la vida de personas que están en juego, que están en la línea. Por eso es, yo diría que todas las carreras siempre necesitan, es indiferente de cuál sea, una constante innovación, pero comúnmente, coloquialmente, ustedes siempre le van a preguntar a la abuelita del médico, uff, no, él nunca deja de estudiar porque la criticidad, la inmediatez de este tipo de profesiones es la vida de una persona. Como mencioné primero, es muy riesgoso entrenar en el quirófano. El practicar, el poder dar el paso de un estudiante, de un observador a un cirujano, es complicado. Cuando uno practica diferentes carreras, el riesgo puede ser alto, pero creo que nunca va a superar lo que es la vida de una persona. Y esa es una preocupación que se tiene hoy en día. Los modelos de cadáveres para realizar una práctica, para realizar el entrenamiento médico, no representan 100% la patología del caso con el que yo me voy a enfrentar. Cuando yo practico con una persona con un cadáver humano, eh, no va a ser siempre con lo que yo me voy a encontrar con otra persona. Cada ser humano es diferente. Y además de esto, hay tiempos y costos adicionales que se suman por el almacenamiento de este tipo de elementos, la logística de estos elementos. El conseguir cadáveres humanos no es un tema fácil para realizar planificación quirúrgica o como empresa médica para validar dispositivos médicos. Es un elemento extremadamente complicado que conlleva no solo aristas de costos, de tiempo, de espacio, pero de ética incluso. Y después, el alcance que tienen las imágenes en dos dimensiones es, es muy difícil, es muy limitada. Son palabras de uno de los cirujanos en el Instituto Jacob con el cual yo logré conversar. Sin importar el nivel de experiencia que tenga un cirujano, el entender una imagen 2D, es decir, una tomografía, una resonancia magnética, una lámina, unos rayos X, es difícil para el ser humano porque reconstruir a partir de esta foto algo en tres dimensiones. Eh, eh, el ser humano no está diseñado de esta manera, el cerebro del ser humano no puede reconstruir de manera inmediatez. Si ya de por sí el solo plantear un cuadrado y el imaginar el cubo que genera este cuadrado es complicado, el generar la altura precisa en la mente no es algo sencillo, mucho menos cuando estamos hablando de la morfología de un tumor en un cáncer de riñón. Es algo que puede determinar el éxito o no de mi cirugía. Y obviamente la dependencia de poder tenerlo en mis manos, de poder entender cómo se va a manejar. Cuando yo voy a una cirugía de la cual no entiendo al 100% porque solo tengo las imágenes de resonancia magnética, solo tengo imágenes de tomografías, no solo es mi falta de conocimiento que puede generar complicaciones, pero es la falta de preparación en mi personal que voy a requerir, la falta de preparación en el equipo de instrumentaria médica que voy a utilizar. Y después, obviamente, los usos de animales para investigación. Tienen cada día, especialmente con el cambio generacional que estamos viviendo, ciertas consideraciones éticas. Hoy en día ya la mayor cantidad de empresas de belleza, de la empresa de cosméticos no utilizan pruebas en animales porque es algo que cada vez es menos aceptado. La sociedad tal vez está moviendo, no sé, no es mi lugar para decirlo, que se vuelve más consciente, pero cada vez se está informando más y esas decisiones conllevan a la parte empresarial. Y obviamente después, está un poco,
probado. El mantenernos siempre adelante, igual de la competencia. El ser, utilizo esta arista, tal vez no es muy entendible de manera local porque no tenemos empresas de desarrollo médico, pero si utilizamos toda esta tecnología para poder resolver problemas, nos colocamos como un instituto de excelencia médica, como un instituto académico de innovación, y eso es extremadamente reconocido a nivel mundial, que puede ser algo muy interesante para milenaristas, no solo para el cuidado del paciente, que es la meta de oro, es la meta más importante, pero desde lo que es la captación de nuevos estudiantes, la generación de nuevos puestos de trabajo y mucho más. Bueno, durante este momento les expliqué cuáles son los problemas, pero cómo los soluciono. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me brinda la manufactura aditiva a este campo que aparentemente tiene tantos problemas en los cuales se puede aportar? Y son dos elementos. Lo primero, que son modelos anatómicos completamente realistas, impresos en 3D. Voy a mostrar casos de estudio para las dos soluciones, creo que va a quedar mucho más claro. Pero la capacidad de poder imprimir ahora, a través, obviamente, cómo funciona el flujo de trabajo, y esa sería tal vez una conferencia para otro día, y a través de los resultados de mi departamento de genealogía, de a través de mis resultados o todo mi set de archivos DICOM que provienen de una resonancia magnética, de todas esas láminas que seguramente alguna vez ustedes vieron, y yo en diferentes softwares de computadora puedo reconstruir esto. Al momento de reconstruir estas imágenes en un archivo de 3 dimensiones, yo tengo la capacidad de poder imprimirlo. Pero los elementos anatómicos, los biomodelos, por decirlo así, son muy complicados. No es un cubo, no es un engrane, porque tienen estructuras internas, tienen elementos vasculares, tienen elementos que yo necesito poder observar para poder planificar mi cirugía. Hoy en día la capacidad de tecnología, como lo que proviene de impresión con resina con extrusores, que es denominada PolyJet, utilizando diferentes mezclas de materiales, yo tengo la capacidad de poder modelos impresos en 3D completamente reales, completamente fiables a lo que me voy a encontrar al momento de realizar mi procedimiento. Pero eso me limita a una parte. Modelos 100% reales no se van a sentir como lo real. No voy a poder realizar una preoperación, una práctica quirúrgica en estos modelos. Estos son modelos para prepararme. Y aquí conlleva, yo diría, uno de los campos de mayor innovación que se ha generado en los últimos tiempos. Stratasys acaba de liberar lo que es la impresión de modelos anatómicos cuyo comportamiento biomecánico se asimila al comportamiento biomecánico del tejido real. Esto yo creo que es algo completamente que rompe fronteras, es un salto enorme en lo que es la tecnología, porque le va a permitir a estudiantes, le va a poder permitir al cirujano poder practicar la cirugía antes de hacerla, para uno sentirse mucho más seguro, tener mucho más incertidumbre con lo que me voy a encontrar. A mis estudiantes que tengan la experiencia de poder utilizar esta tecnología, el poder diseñar nuevos dispositivos médicos en este corazón impreso que se va a sentir como el tejido de un miocardio, yo poder desarrollar una nueva implante de válvula mitral y poder practicarlo, porque el corazón de un cerdo, que es lo que usualmente se ocupa, no es lo mismo que un ser humano, las dimensiones son distintas. Entonces, el yo poder utilizar este tipo de tecnología es algo, creo que completamente innovador. En caso que no haya quedado un poco claro, un tipo de modelos va a ser 100% fiables, 100% reales, y el segundo tipo de modelos va a imprimir como se siente en la vida real. Es decir, yo imprimo una mano y se va a cortar como grasa, voy a poder imprimir un cráneo y taladrarlo y se va a sentir como hueso, voy a poder imprimir un fémur y yo voy a poder determinar dentro del software y el flujo de trabajo, que es un poco más complicado y largo de explicar, pero voy a poder determinar que ese hueso se va a sentir como una persona con osteoporosis o una persona joven, un niño, y de la misma manera con el resto de artículos o elementos anatómicos, desde tejidos blandos, desde órganos blandos, huesos con cierto tipo de cavidades.
y más. Para que quede un poco claro, un poco qué es lo que ofrece la manufactura aditiva a este campo: la precisión anatómica, el poder recrear a través de imágenes tradicionales de tomografías, de imágenes de resonancias, modelos en 3 dimensiones, para poder realizar y luego poder imprimirlos para poder llevar a cabo una planificación quirúrgica. Realidad biomecánica, la verdadera relación, sensación que se correlaciona con el feedback del tejido real. El poder yo sentir que estoy cortando, el poder yo suturar y sentir que estoy suturando, algo que es real, que se siente muy cercano a la realidad, algo completamente innovador, algo que es el futuro de la medicina. ¿Cómo se practica hoy en día? Modelos humanos que es complicado, cada día se ocupan menos. Modelos animales que no representan una patología verdadera. Modelos estándares de práctica que están lejos de ser la realidad. Es una tecnología que es altamente funcional. El entrenar médicos sin riesgo, como se realiza en el quirófano. No, yo no, con este tipo de tecnologías nunca se va a eliminar, por decirlo, que una persona vaya a practicar en el quirófano, porque es una etapa básica. Pero el momento que esa persona ingresa al quirófano, va a tener muchísima más experiencia de lo que es y con lo que se va a encontrar. Y eso es enorme, porque, como se menciona, siempre son las vidas de personas que están ahí. Sin restricciones, yo no voy a tener la logística o los elementos que conllevan este tipo de artículos, y es económicamente viable comparándolo con otros tipos de métodos de práctica, métodos de diagnóstico que ya existen hoy en día. Para que quede un poco claro, un ejemplo muy claro: en el Hospital Universitario de Bordeaux, en Francia, ellos adoptaron ese tipo de tecnología para lo que es planificación quirúrgica. Ustedes están viendo en la foto un riñón con cáncer, o un tumor generado por cáncer, y la operación era compleja. ¿Cómo yo lo hago? Yo segmento el modelo, lo obtengo en 3 dimensiones, lo imprimo en 3 dimensiones, tengo muy claro la vascularidad que tiene mi órgano, tengo muy claro las áreas que el tumor está sujetando al riñón para yo poder preparar acordemente, de una manera muy empírica. Tengo que entrar por este lado, no tendría que entrar por este lado. Necesitaba este bisturí o este tipo de dispositivo médico para realizar la operación, porque me voy a encontrar con esto al momento de entrar al quirófano. Eso, como inicialmente, que ya de por sí es invaluable, el poder darle a un estudiante y de segundo, tercer, cuarto año y decir: es la primera vez que entiendo al 100% qué es lo que estoy viendo, que estaba viendo en una imagen de tomografía. Y después otro elemento que tal vez no se menciona mucho, y creo que es un poco de experiencia propia que me he dado cuenta: el poder transmitir eso a los pacientes. Hay pacientes que generalmente mencionan: la verdad no quiero saber nada de cómo me van a abrir, pero hay gente que se siente extremadamente cómoda conociendo la situación. El tal vez darse cuenta que no era algo tan serio como se lo puede imaginar la medicina, cuando son procesos en el cual la vida de una persona está en riesgo, y uno tiene tanta ignorancia, tanto desconocimiento con lo que se está enfrentando, llega a ser abrumante. Y cuando eso se puede observar, cuando puedo estar viendo qué es lo que genuinamente están pasando y me lo pueden explicar de una manera clara, no solo es el incrementar el cuidado y la calidad del cuidado que se le está dando al paciente, pero emocionalmente, cómo uno conlleva la cirugía, cómo conlleva la recuperación. El segundo caso es un hígado impreso por Maki Sugimoto en la Universidad de Kobe, que el poder imprimir y entender la vascularidad que tienen ciertas zonas que son independientes para personas, porque obviamente cada hígado, cada órgano se comporta de manera, tiene el mismo funcionalidad entre persona y persona, pero su morfología es completamente distinta. Cambios tal vez que pueden ser sutiles, que no se necesitan explicar en textos, pero son sutiles y llegan a tener un impacto enorme si es que estoy llevando un proceso quirúrgico. Y el yo poder entender: esta persona tiene una zona de mayor vascularidad en tal lugar, es muy importante tener mucho cuidado acá. Al momento de realizar un implante, en el momento que tengo que cortar una parte del hígado para poder ser implantada en otra persona. Eh, y esto prepara de una manera que antes era imposible. Pero esto era en la parte de visualización. Ahora voy en la parte de práctica. El yo tener ahora una morfología específica
de un paciente, un modelo completamente personalizado en el cual yo puedo entrenar a mis estudiantes, creo que es invaluable lo que se puede realizar, como ya mencionamos previamente. Este es un caso del Instituto Jacob. Ellos son un instituto de innovación médica en los Estados Unidos, es en Boston, y ocupan los equipos que simulan el comportamiento biomecánico para poder especialmente imprimir sistemas vasculares con aneurismas, para poder desarrollar nuevos dispositivos médicos para la liberación de aneurismas, para poder hacer practicar a los estudiantes que están en su especialización de neurocirugía cómo se tiene que liberar, cómo se tiene que avanzar con el proceso. Y eso es algo que nunca se pudo haber realizado antes. Los métodos que se ocupaban, y lo dicen los doctores justamente de ese instituto, era a través de un par de modelos estándar y con agua, con glicerol, y ya, era completamente insatisfactorio lo que yo podía realizar y la práctica y el paso a realizarlo en un paciente, ese gap que se generaba era enorme. Y ahora puedo acortar eso para que no solo mejorar el cuidado del paciente, disminuir riesgos y complicaciones. Y bueno, por último, la parte de órtesis y prótesis. Aquí, durante la presentación, yo topé dos tecnologías. La parte en lo que es industria, que existe tecnología FDM, es nuestra expertise con ese tipo de tecnología, y la parte de simulación anatómica que conlleva lo que es tecnología de impresión con resina, PolyJet. Podemos indagar seguramente a futuro y se podrían realizar charlas técnicas sobre la funcionalidad de cada tecnología, pero quería más que nada explicar cómo se puede ocupar, qué es lo nuevo que permite realizar hoy en día. Y por último, esto va muy de la mano igual con FDM, es uno de los primeros casos que se denominaba brazos mágicos de una chica que se llamaba Enma. Ella padecía de AMC, que es una enfermedad en la cual el desarrollo de los tendones es extremadamente limitada y eso degrada también el fortalecimiento muscular que ella va a necesitar y la capacidad de poder imprimir un exoesqueleto. Eso, por decirlo así, se puede imprimir hoy en día con cualquier equipo. Esto fue realizado, si no me equivoco, hace 10 años. Pero es tecnología que se puede ya realizar, que fue realizada hace 10 años y puede mejorar. No solo en el caso de ENMA, pero con materiales haciendo analogía a la parte de alto desempeño. Si yo quiero realizar una prótesis para un corredor, un atletista paralímpico, una completamente personalizable, y van a estar este tipo de materiales, ya no solo se van a poder solventar de esa manera, y es algo a lo cual se tiene que apostar. Cada día está tomando más mercado lo que es la impresión 3D, no porque es bonita, sino porque las aplicaciones cada vez son más, porque ya no solo complementa flujos de trabajo tradicionales, pero empieza a reemplazar métodos tradicionales. Y por último, yo les quiero compartir esta imagen de aquí con respecto al área médica. Esta fue la primera foto que yo vi hace ya alrededor de 6 años, cuando empecé a trabajar con impresión 3D. Esta niña se llamaba, bueno, está denominada Micaela, no sé si es el nombre verdadero, pero es un caso de estudio. Y esa es la frase del doctor Burke en el Hospital Nicolaus de Cirugía Cardiovascular para Niños, que a estas niñas no se podía avanzar con el procedimiento, era extremadamente complicado y sabían que la tasa de éxito en su cirugía iba a ser casi que nula. No sabían cómo poder avanzar, eso está escrito en todo el caso de estudio, no sabían qué hacer, se contactan con un centro de academia que había adoptado impresión 3D, les explican que pueden obviamente segmentar el corazón, como ustedes pueden ver es uno de los primeros corazones solo impreso en un color, y le dicen hagamos esto y planifiquemos la cirugía porque a pesar de que las probabilidades son pocas, tenemos que hacer algo. Y la frase de él es la impresión 3D me ayudó para poder para poder pasar de alguien que sea inoperable a poder salvarle la vida. Y yo podría hablarles horas y horas sobre el retorno de inversión que se puede generar por ahorros en tiempos de quirófano o por ahorro de tiempo o dispositivos médicos empleados en la cirugía o el estándar que yo puedo generar o
o el colocarme y posicionarme a mí como centro de excelencia médica, pero creo que en esto se basa lo que es la tecnología. La tecnología es una de las pocas maneras en las cuales se puede presenciar de una manera tan, tan lógica o tan clara la evolución humana. Y, y la manufactura aditiva, el desarrollo tecnológico, la responsabilidad de personas de innovar y de adoptar esta tecnología lograron salvar la vida de una persona. Entonces, creo que vale la pena considerar. No, no solo es dinero, no solo es generar procesos más eficientes, pero esta libertad que hoy en día existe, la verdad creo que no tiene alcance. Con eso un poco, yo sé que la presentación es un poco, tal vez yo diría extraña, es la palabra, estamos hablando de industria y de robots, y estamos hablando de salvar vidas, y puede ser que no esté claro de por sí el flujo de trabajo o los procedimientos y la parte técnica de cada herramienta tecnológica, pero eso lo podríamos resolver el momento que ustedes me indiquen y me encantaría poder compartir con ustedes. Quería que este espacio sea mucho para poder contarles qué es lo que se puede hacer, porque si les cuento qué es lo que se puede hacer, la gente empieza a pensar, se puede dar cuenta de oportunidades y opciones que existen hoy en día, y eso es a lo que queremos llegar. Muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo. Muchísimas gracias a la Universidad Técnica del Norte. Estamos trabajando con ello muy de la mano para que sean un poco pioneros en este campo. Creemos que lo más importante hoy en día es la academia, que las universidades, que la gente que tiene el tiempo para investigar apueste en este tipo de tecnologías para poder solucionar a la industria. La industria aquí en el país, por decirlo, es pequeña en comparación de potencias mundiales. Entonces, los espacios de investigación son limitados. Empresa X de plásticos, empresa X de ensambladora de vehículos no va a abrir un laboratorio como BMW, como les mencioné inicialmente. Eh, una clínica privada tal vez no va a tener la capacidad de soportar los niveles de inversión y el nivel de inversión que se necesita en personal y conocimiento e investigación para desarrollar la parte médica, pero quien sí puede hacer eso es la academia, son las universidades que tienen el personal, que tienen los muchachos, que tienen los chicos, que tienen las ganas de poder apoyar al país para que sea un mejor lugar. Y espero que les haya gustado y cualquier cosa, pues estoy aquí para ustedes. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante la exposición y ponernos al tanto de todos los avances que están en cuanto a la manufactura aditiva. Entonces, vamos a abrir la ronda de preguntas, a ver que los alumnos tienen algunas inquietudes. Mientras van perdiendo el miedo los señores estudiantes, estimado Dale. Andrés, buenas tardes. Disculparánme que tuve problemas con el ingreso con la computadora al internet. Me gustaría saber un poco que les expliques a los chicos dentro del proyecto que estamos trabajando como universidad con Stratasys, cuáles son las ventajas que tendríamos de conformar un demo center para el Ecuador, porque esa es la idea de ser pioneros a nivel nacional en impresión 3D. ¿Qué características deben tener los chicos para empezar a manejar estas herramientas? Claro que sí, no, encantado de poder solucionar esa pregunta. Estamos, la verdad, muy felices de haber empezado este trabajo que ya son un par de años con ustedes. ¿Qué es lo que conlleva un Demo Center? Como yo mencioné en la presentación, hablé de dos tecnologías. El Demo Center es la implementación de estas dos tecnologías que son complementarias y que tienen un campo de aplicación enorme. ¿Qué es lo que genera la universidad? Primero, la capacidad con equipos de poder solucionar miles de problemas, como mencionamos previamente, pero una alianza estratégica con el fabricante más importante de impresión 3D en el mundo, que es Stratasys, y nosotros el canal representante aquí en el país. Entonces es primero una transferencia de conocimiento hacia la universidad, el poder ponerles en contacto con empresas privadas que han tenido éxito implementando esta tecnología para que ustedes lo repliquen, por decirlo inicialmente, en el país o se inspiren para encontrar nuevas oportunidades en el país. El entrenamiento especializado, el poder llevar al equipo de la universidad y que reciba un entrenamiento mucho más profundo que cualquier otra persona en el país tiene con respecto a impresión 3D. El tener equipos que, la verdad, son pioneros en Latinoamérica, no solo en el Ecuador.
en Ecuador está lejos, en Latinoamérica están lejos de poder manejar estas dos tecnologías hoy en día de una manera constante. Yo creo que es uno de los valores más interesantes que podemos brindar. Esta completa transferencia de conocimiento que es respaldada por los fabricantes de la experiencia de la gente que inventó la tecnología, el poder darles un entrenamiento mucho más amplio y generen una transferencia de know-how, una expertise mucho más extensa en la tecnología. Y después los muchachos, ¿cómo se tienen que involucrar con esto? El primero es, yo diría, lo más importante es curiosidad, porque el yo poder decirles que la impresión 3D va a ser 1, 2, 3 cosas y ustedes tienen que hacer 1, 2, 3 cosas, va a limitar esto de manera enorme. Pero es el que los muchachos primero se autopoderen de investigar, de encontrar nuevas aplicaciones, de pensar nuevos métodos en los cuales se puede emplear la tecnología, es lo primero, lo más importante. Muchachos dispuestos a trabajar, que encuentren estos puntos claves, que se alineen con sus ideales, tanto profesionales, tanto como de interés. El muchachos que al momento de ingresar este Demo Center, al poder desarrollar proyectos, les permita buscar incluso opciones de trabajo junto a más empresas nacionales e internacionales, por justamente la capacidad de la universidad en el poder dar servicio a la industria y el poder ser categorizado como un centro de excelencia. ¿Qué es lo que necesita como parte básica? Es ya muy dependiente del caso de aplicación en el cual se va a manejar. Con la parte médica vamos a tener que trabajar y es parte de este know-how que se les va a transferir. Las guías no quiero decir en manuales, pero el camino correcto para poder entrenar a los muchachos en lo que es segmentación, el poder vincular a diferentes áreas de la universidad, como es el área médica, para que trabajen de manera cercana. En la parte industrial, el, todo el currículum que manejan ciertas ingenieriles van a ser de aporte y luego que no solo se limite a trabajos, por decirlo, de clase, pero experiencia laboral real, porque se le va a poder dar un servicio a la industria. No se limita ya a un laboratorio más, pero a un centro en el cual yo voy a poder tener muchísima influencia de la vida real, de la práctica, con lo que se van a encontrar los muchachos más adelante. Creo que es algo muy interesante. Además de esto, hay un sinnúmero de puntos con los cuales trabajamos con la universidad que conllevan de beneficios de este Demo Center, como publicaciones, como acercamiento y visitas a centros en otros países, y la verdad un sinnúmero más de beneficios porque en Compucat nosotros siempre hemos apoyado la educación. Creemos que es fundamental que esto se desarrolle. Em, y, y pues sí, eso es un poco todo. Para responder un poco rápido, creo que está dentro del campo lo que me menciona Dani Paul. Dentro del equipo de la UTN para entrenamiento podrían ir también estudiantes. Para el entrenamiento no se necesita per se, como se menciona, un título de doctorado. Es ahí más que nada ya un tema interno, cómo quieran manejar las personas, cómo se quieran manejar de manera interna este tipo de logística. Pero de todas maneras, los estudiantes siempre van a recibir nuestra constante capacitación de manera local con los equipos, porque ya incluso en un punto va a ser, por decirlo, innecesario entrenar en otros lados. El entrenamiento se lo va a dar de manera local y va a haber una constante innovación. Como Demo Center no solo son un cliente más, por decirlo así, sino llegan a formar parte de una red de conocimiento, una red de transferencia de conocimiento en la cual se tiene que potenciar no solo de aquí a 2 años, sino constantemente durante el tiempo de la vida de la empresa y el tiempo de la vida del proyecto. Muy bien, Andrés. Le damos la palabra a Dorian Potosí. Buenas tardes con todos, buenas tardes ingenieros, buenas tardes Andrés. Em, por hacerles un recuento, no sé si recuerdan los estudiantes en el anterior congreso CIPSIR, ya tuvimos la visita del ingeniero Andrés Cárdenas, era representante de Stratasys Colombia, ya tuvimos la oportunidad de poder palpar la impresión en PolyJet de una cabeza completa, un corazón.
Bastante interesante toda la exposición. También hemos recibido hoy un plus más, creo yo. Mi pregunta viene relacionada. eh, la primera es, ¿existe en Ecuador tal vez alguna empresa que ya preste estos servicios de impresión del PolyJet o FDM? Y la segunda es, hace un año que nos visitó, nos explicó que habían creo que dos materiales que eran amigables con el medio ambiente, que se biodegradaban. Tal vez Stratasys ha trabajado más en esta clase de materiales. Muchas gracias. Perfecto, Dorian. Con respecto a si es que hay aquí en el país no, la parte de médica, de servicios, hablemos un poco de lo que presenté. Existe una empresa que realiza la segmentación de modelos anatómicos y los puede imprimir y pueda dar servicio al país. No existe no solo en Ecuador, casi no existe en Latinoamérica. Es algo que solo se ha adoptado por centros que ya son categorizados como excelencia en el mundo. Este tipo de equipos lo tiene el John Hopkins. Ustedes tal vez van a conocer una de las universidades más importantes para neurocirugía en el mundo, para especialización en neurocirugía en el mundo. Hospitales como el Queen Elizabeth en Inglaterra, pero en Latinoamérica sería el primer equipo para lo que es simulación anatómica. Eh, lo cual la verdad es un orgullo porque genera la verdad un impacto. Es algo muy, muy interesante que la universidad sea pionera en este campo. Después con la parte de FDM en el país, en mi experiencia que he podido conocer bastante en el Ecuador, el servicio de impresión es muy, muy limitado de lo que es impresión 3D. Llega a ser mucho más básico a lo que es impresiones con materiales básicos, como mencioné en la primera diapositiva, pero no existe ninguna persona en el país que tenga la disponibilidad de imprimir un material que sea biocompatible hasta cierto grado, o imprimir con un nylon con fibra de carbono una pieza que sea más grande de 10 centímetros. Eh, Existen personas que tal vez tienen equipos, la denominación es hobbyistas, y que compren materiales como policarbonato, e incluso he escuchado de nylon en fibra de carbono, pero ahí vamos hablando de un tema técnico porque la repetitividad y la precisión que se generan de estos equipos utilizando esos materiales es de mucho desear, dejar desear. Entonces, no, la verdad no existe en el país una persona, una institución, una empresa que realice impresión a este nivel. Eh, sí existen buros de servicio, existen buros de diseño, pero la verdad de que puedan ofrecer este tipo de tecnologías no solo hay aquí, no hay en Latinoamérica en general o es muy limitado. Y las empresas grandes que tienen estos equipos, cuando compra una empresa en Latinoamérica, en el Ecuador, hay tipos de este tipo de estilo, no es para dar servicios porque desea proteger muchísimo su seguridad intelectual y son puntuales en el país. Pero se queda el resto de las 99.9% de empresas sin este tipo de soluciones. Y después con la parte de amigable, con la parte de biocompatible, sí se ha desarrollado en general a nivel mundial, pero Stratasys aún no tiene, por decirlo, y hay trabajos en desarrollo para poder realizar este tipo de materiales, pero por el momento no se puede comprar o acceder a un material que sea 100% biodegradable y se pueda utilizar como algún tipo de compuesto para resolver esa pregunta. Si hay estudios, hay la verdad mil y un empresas que están realizando, mil y un firmas, la misma firma de Stratasys que desarrolla materiales es hoy día una de las firmas más grandes o de empresas más grandes o más empuje tiene el mercado para el desarrollo de nuevos termoplásticos. Y lo único que puedo mencionar por el momento es que hay trabajos en investigación, pero materiales listos para la compra por el momento no. Bueno, ahí no sé si te puedo ayudar con alguna información adicional a la pregunta. Cuando presentamos el proyecto de Demo Center, logramos encontrar un poco de información. Y realmente lo que dice Andrés tiene toda la verdad en cuanto a que no existe aquí todavía esa tecnología, la FDM de alta calidad para el nivel industrial. Y las empresas prácticamente en ese estudio indicaban de que tenía muchas fallas. La ventaja de estos equipos a lo que queremos llegar es de tener pues
el diseño y prácticamente la utilización. En cambio, decían, hacen algún tipo de piezas, pero hay muchos problemas cuando ya lo quieren montar en las máquinas. Eso por un lado. También, o sea, lo que estamos pensando como universidad es de generar, o sea, profesionales dentro de la carrera de mecatrónica que tengan estas habilidades. Entonces, tú generas un campo de empleo adicional. No necesariamente poder tener tú el equipo, sino sea este demo center el que dé el servicio. Entonces, porque son de alta velocidad también las máquinas. Entonces, entrenar a una persona para que solo esté dedicado a este tipo de trabajo en una empresa, ellos lo ven como no como un plus, sino como un gasto. Entonces, por nuestra empresa pequeña que tenemos aquí a nivel nacional. Entonces, el desarrollo más viene que los profesionales sepan manejar la tecnología, montarse un centro. Aquí viene un centro de ingeniería que dé asistencia tanto a la parte médica, o sea, aquí ya tendríamos que hablar de especialidad en el área médica, otros en el área industrial. Entonces viene la asociatividad de los profesionales para dar soluciones. Entonces, el momento que empezamos a generar a través del Demo Center una mayor cobertura al campo empresarial, entonces prácticamente ahí nace ya un nuevo centro, ¿sí?, de desarrollo un poco más grande ya para entrar ya a otro tipo de experimentaciones. Entonces es una cadena de valor que le estamos pensando. Y adicionalmente el ser pioneros dentro de lo que sería Latinoamérica y como universidad te convierte pues en algo en un sueño, hablemos, ¿no? Como universidad, como docentes, de tener una categoría distinta al resto de universidades. Entonces, la lucha es fuerte, el apoyo hemos tenido de nuestras autoridades, estamos ahorita quedados en la parte financiera, pero no hay que declinar. Entonces, ahí es el apoyo estudiantil en la generación de esas ideas, en la generación de nuevos proyectos para que vean de que sí realmente la técnica del norte tiene ese potencial. Stratasys ha hecho el seguimiento a varias universidades y prácticamente ha visto un terreno muy fértil aquí en la Universidad Técnica del Norte. Entonces, por eso nos han dado esa oportunidad para poder nosotros dar ese salto. Con Stratasys en estos procesos de la pandemia estuvimos trabajando. Es fácil coger y hacer una pieza, pero es difícil ya cuando te encuentras ya en una zona de validación. Entonces también trabajamos, o sea, tienes un soporte a nivel nacional que estábamos trabajando con Andrés y a nivel internacional que se te van sumando los diferentes campos de la ingeniería para dar una solución a nivel mundial o puede ser de tipo local en este caso como país. Entonces las expectativas son muy interesantes. Para ustedes se puede abrir un nuevo campo muy, muy bueno. Entonces hay que tener un poco más de esperanzas para que estos sueños de construir este Demo Center se nos haga la realidad. Sí, Diego, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Hola, David, Andrés. ¿Cómo estás? Andrés, buenas tardes, es David Ojeda. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido de nuevo a la Universidad Técnica del Norte. Tú nos acabas de hacer una presentación muy, muy interesante de alta tecnología. Indiscutiblemente es una tecnología de punta a nivel mundial. Y efectivamente yo observo que con los planes que tiene la carrera de mecatrónica en un futuro, esperamos no muy lejano, la Universidad Técnica del Norte va a poseer esa tecnología y indudablemente los estudiantes también la van a manejar. Pero la pregunta más allá de eso es, ¿cómo ves tú al sector empresarial ecuatoriano para aceptarla y sobre todo para darle cabida y trabajo a los estudiantes de la técnica del norte porque van a ser los únicos en el país en manejarla? Esa es la pregunta.
Claro que sí, David. Muchísimas gracias. Igual, Em, para responder la pregunta, por mi trabajo, porque sigue siendo nuestro deber, nosotros nos recorremos el país. Lamentablemente por la pandemia no lo hemos podido hacer, pero recorremos y visitamos todas las empresas del país. Y la respuesta con respecto a la impresión 3D es extremadamente positiva. No solo desde querer innovar y desarrollar prototipos, hoy la tecnología 3D está lejos de ser prototipos. Em, pero la necesidad que ellos llegan a tener es cada vez más y más clara. Cada vez necesitan, se dan dando cuenta que necesitan este tipo de soluciones. Eh, un caso claro, ya voy trabajando con dos empresas en las cuales ellos necesitan servicio de impresión, para ser muy como puntual con respecto a lo que estamos viviendo. Necesitan servicio de impresión 3D, la una necesita un material de grado alimenticio y la otra necesita un material de alta resistencia para repuesto de maquinaria y la otra es un repuesto para poder remover las espinas de trucha para el procesamiento del alimento. Y cada vez yo creo que hoy en día la impresión 3D es algo muy común. Cada vez se desmitifica menos. El paso a este tipo de tecnología obviamente sigue existiendo, pero la adopción per se es clara. Y no solo es la capacidad de aceptar esta tecnología, sino es genuinamente el que ustedes puedan demostrar a la industria cómo les puede ahorrar dinero. El caso de que hablamos, el caso que acabo de mencionar, el repuesto de una maquinaria estaban con la necesidad de fabricar un engrane de balanceo para un repuesto de una máquina inglesa de los años 90. El repuesto les costaba alrededor de $2,000 fabricarlo en Inglaterra y que se los envíen o comprarlo. Ya no existen muchos. Y es una máquina que ellos no pueden o no tienen la capacidad de realizar nuevamente la inversión para un equipo nuevo, porque son miles y miles de dólares. Pero obviamente sin este repuesto no puede funcionar. Cuando se les pudo demostrar que podía realizarse impreso en 3D, no llega a ser si es que estoy dispuesto a aceptar o no esta tecnología, sino es algo que necesito. Entonces, la verdad, no me cabe duda alguna que es muy importante y justamente por eso es necesario esta transferencia de conocimiento y este know-how que brinda el Demo Center para que los estudiantes, para que el grupo de trabajo entienda cómo puede ayudar a la industria. No se trata de venderle un servicio de impresión 3D y ya, porque ahí sí tal vez es solo las ganas de imprimir en 3D, pero el poder dar una solución a los problemas que tienen, una solución no solo de eficiencia en su proceso, pero una solución que les ayude económicamente. Y ahí cualquier industria va a estar dispuesta a poder aceptar esto. No, la verdad no me cabe ningún tipo de duda alguna. Y por tercer, y por otro elemento a topar, al momento que los estudiantes se desarrollen en esto, puedan ya dar soluciones en el campo laboral, en el campo industrial del país, en el campo médico, ya no solo salen como estudiantes que tuvieron un par de proyectos que son valuables, obviamente, pero son estudiantes con experiencia laboral, estudiantes con experiencia en tecnología que ningún otro estudiante en el país maneja, estudiantes que han llegado a conocer casos de estudio y tienen experiencias sobre cómo se solucionan problemas en otras empresas líderes en el mundo. Y eso es un plus enorme. ¿Cómo yo me consigo otro estudiante con ese tipo de experiencia? Son las opciones, son pocas. Y creo que va a ser es de mucho valor, no solo para la industria, pero para el futuro de los estudiantes que manejan aquí. El tener tal vez cercanía con otras empresas en el exterior, pueden generar contacto con esas empresas para que busquen trabajo. El que se den cuenta tal vez que no solo en el país es la industria que existe ya, pero al momento de transferirles ese conocimiento que existe en otras industrias en otros países y que tal vez necesitan las soluciones que ellos ya han manejado y poder acceder a eso, yo no les puedo prometer que hoy van dos de estudiantes obviamente van a trabajo en el exterior, no, pero es la oportunidad de conocimiento que les da una ventaja sobre cualquier otra persona. Cuando una persona está más preparada, siempre va a ser un candidato mucho más apto. Y es algo que la universidad les podría ayudar. No solo va a poder ayudar al país, pero en sí ayudar, como menciona Diego, la adopción de impresión 3D en el mundo farmacéutico, por decirlo así, o empresas gigantes farmacéuticas, o universidades como Johns Hopkins, universidades, hospitales universitarios, cuando el dinero es ilimitado,
me compro 5 de estos equipos y contrato a 30 personas más y la verdad no existe ningún tipo de inconveniente. En el país es difícil que estas industrias quieran realizar este tipo de inversión porque el retorno tal vez no es inmediato. Porque el entrenamiento y la curva de aprendizaje es tiempo y es nuevo personal, o quitar a personal que ya es experimentado en otras áreas para que vengan a trabajar aquí, o dividir responsabilidades que van a generar un problema en el trabajo. Pero si una empresa, una academia, una universidad como ustedes pueden dar esas soluciones, la verdad, todo el mundo en la industria va a estar feliz. Esto no es nuevo, esto no es algo que, o es mi opinión, considero es algo que existe, como les menciono. El mayor financiamiento que tiene centros como el MIT es a través de empresa privada, es a través del gobierno, porque ellos dan solución a los problemas. Para mí es mucho más fácil decir, tengo este problema que me está generando X cantidad de pérdida. Para yo poder invertir, tener el equipo de desarrollo y solucionar este problema, necesito invertir $5 millones. Tengo esa plata, y me voy a demorar un año. Complicado. Universidad, toma $2 millones en equipos y solucioname el problema. Me ahorré 3 y fue inmediato. Y así es como se va creciendo, y así es como las universidades en otros países van generando este tipo de aperturas. Y seguramente espero que lo puedan manejar así. Perfecto, Andrés. Tenemos la Gracias. pregunta del estudiante Dani Ortiz. Buenas tardes, Andrés. Una pregunta. Quizás ustedes con todos estos equipos han tenido un acercamiento ya con las empresas públicas o privadas relación a hospitales, clínicas. Malo, claro que sí. Ha habido un enorme interés por la parte hospitalaria. Como ustedes pueden ver, muchos hospitales hoy en día tienen lo que son los laboratorios de simulación médica. Y es algo que es un flujo natural de cómo se dan las cosas. No es, no estamos intentando ir en contracorriente. Sí es la tecnología más avanzada que existe, pero es hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Entonces existe enorme interés. Caso puntual para que sea muy claro esto. La anterior semana yo conversé con el presidente de traumatología infantil del Ecuador, que se llama Francisco Vallejo, y cuando le expliqué que yo podía yo podía segmentar una cadera y la podía imprimir para que él pueda explicar a sus pacientes, a los padres de los pacientes, qué es una displasia de cadera y cómo se va a llevar a cabo el procedimiento, es algo que ese mismo rato, que, no sé, quería comprar un equipo, se emocionó, porque tiene un beneficio enorme. Cuando hemos hecho par de estudios con estudiantes y cuando les menciono que este tipo existe, el entusiasmo es gigante. Y si los estudiantes también exigen este tipo de cosas, es común que los proyectos avancen. El poder decir, por fin voy a poder entender esta imagen de tomografía, voy a entender esto y explicar a los pacientes, es algo que me pasó de manera precisa. Como mencionamos, por el trabajo nos recorremos a lo largo del país todas las empresas para lo que es de desarrollo industrial en la parte de manufactura aditiva, y todas han generado interés. Les podría dar 1 millón de nombres, pero obviamente voy a tener cierta prudencia con respecto a eso. Eso lo vamos a manejar de manera interna con la gente de la universidad que desarrolla el plan de marketing. Pero la necesidad y las ganas están ahí. Simplemente es el problema que le mencioné y le respondí a David. A veces no se tiene el soporte para poder generar esta inversión, el tiempo y el espacio, porque no todas las empresas en el país son empresas grandes que facturan millones de dólares y no pueden a veces soportar esta inversión que se necesita y este tiempo que se necesita, y no tienen los estudiantes o los profesionales con la experiencia de manejar esta tecnología. Tanto en la parte médica como en la parte industrial hay un nivel de interés y de aceptación, creo que es muy grande. Y eso es, yo por decirlo, cuando menciono que me recorro todo el país, está lejos de ser todas las empresas del país, no las conozco todas, es imposible que sea así. Y estoy seguro que aún hay más campo por desarrollar, la verdad, no me quepa duda. Usted, y no es por decirlo algo puntual o indiferente, es el rumbo natural, como les digo. La proyección para el 2050, si no me equivoco, de lo que es el campo de manufactura aditiva en el mundo es alrededor de $50 billones, cuando hoy es alrededor como 13. Tal vez estoy confundiendo un poco los números, pero es en ese tipo de proyecciones, sí incrementando
enormemente por la misma naturaleza de la tecnología. Se ha demorado 30 años la impresión 3D y está lejos de ser una tecnología exclusiva para lo que es prototipado. El desarrollo y producción de sistemas inteligentes ha cambiado fundamentalmente cómo se considera la manufactura y cómo se considera hoy la medicina. Este tipo de sistemas le permiten ser mucho más flexibles, el automatizar operaciones, el ser efectivos en costo y en la parte de manufactura para desarrollo de productos, para obviamente disminución en complicaciones en cirugías. Estoy hablando de dos elementos muy distantes y los intento unir, pero es algo que ya es una realidad, ya existe y ya se necesita. No es una demanda que estamos creando, uno no puede crear demanda, eso no existe, uno no es una entidad divina para crear algo, pero ya existe esa demanda porque existen los problemas y solo hay que poder satisfacerlos. Y repito, la mejor institución, el mejor lugar, la verdad, en el mundo, a lo largo del planeta, que puede hacer esto es la academia, son las universidades. Las universidades no solo se pueden quedar como una extensión de la secundaria, como una profundización en ciertos temas, pero además de eso, que son necesarios, el poder dar soluciones a la industria del país, el poder dar soluciones en la vida real, que arreglen problemas que vive hoy la sociedad. Y la verdad no me cabe duda que existe el campo, existe el mercado. Así mismo es, Andrés. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al ingeniero Diego Ortiz. Aló, Diego. Parece que Diego ha tenido algún problema con su micrófono. Pasen lista. Sí, ha tenido algún problema Diego Ortiz con su conexión. Entonces, Andrés, queríamos darte las gracias por la conferencia de hoy, por el apoyo que siempre han mostrado tú y tu padre hacia la carrera. Yo quería que me explicaras solo una inquietud. ¿Cómo crees tú que sea el protocolo para la parte de homologar este tipo de dispositivos acá en el sistema de salud ecuatoriano? Claro que sí. Hay tres aristas. Es decir, si yo utilizo un material de FDM que es biocompatible, que va a poder ser esterilizado en autoclave y es un nuevo dispositivo médico, es importante tener muy bien la terminología. Cuando yo desarrollo un nuevo dispositivo médico, que es un dispositivo, no es un biomodelo para realizar planación ni un modelo para realizar entrenamiento. Un dispositivo médico se tiene que validar a través de la organización obviamente correspondiente, que en este caso es el ARCSA. ¿Y ahí qué es lo que se hace? Se valida el proceso de manufactura, los materiales empleados, todas las simulaciones correspondientes, se realiza una matriz de riesgo, se evalúa el desempeño, se realizan pruebas físicas. Hay un sinnúmero de procesos que se necesitan para poder conseguir este tipo de aprobación y se lo clasifica a este producto. Varía mucho entre el tipo de producto. Si es que yo diseño por decirlo así, una, una herramienta me estoy inventando una herramienta para poder soportar ciertas herramientas médicas o ciertos dispositivos dentro del quirófano. Seguramente es de riesgo de clase 1 y el proceso es más elevado, pero si desarrollo un, un nuevo elemento para poder implementar o para poder guiar el cableado para poder liberar un aneurisma, son procesos tal vez más largos. Eso como siempre es dispositivo médico, se evalúan 1001 aristas y se consigue la certificación del ARCS. Y después, obviamente, por país, si es que yo decido exportar ese nuevo dispositivo ya aprobado, es dependiente de la institución. En Colombia es el INVIMA, en Estados Unidos es FDA y otra parte también para la parte médica.
En Europa, no recuerdo el nombre, pero es dependiente de ciertas regiones y tal. Después, es importante validar ciertos seguros médicos que existen en el país, porque ciertos seguros médicos ya cubren los costos si es que se requiere imprimir un biomodelo para poder realizar una operación quirúrgica. Entonces, ciertos seguros americanos que obviamente hay en el país, ciertos seguros europeos que hay en el país, cuando el doctor receta la impresión de este tipo de modelos, eso es cubierto por el seguro. Algunos seguros cubren, algunos seguros no. Es también muy interesante el investigar este campo dentro de la universidad para trabajar, obviamente, dentro de lo que sería el seguro social, cómo se pueden cubrir, porque no es necesario siempre. Yo no digo que se va a tener que imprimir un biomodelo para todas las cirugías, para una apendicitis siempre, pero para operaciones complejas como lo que puede a veces realizar el Solca en la parte de cirugía oncológica, a veces es necesario. Y si obviamente el costo del biomodelo va a ser mucho más compensado de la complicación que se genera en el quirófano y eso se maneja sin ningún tipo de problema. Y después por validación, para los biomodelos que se realizan para entrenamiento quirúrgico, no se necesita ningún tipo de validación. Porque es un elemento de entrenamiento médico, no se está manejando ningún tipo de vida real, ningún tipo de elemento como complicado, por decirlo así. Lo que sí se valida, y ustedes podrían ser parte de eso, hoy en día están validados los materiales, es decir, está validado por empresas como Medtronic, es decir, la impresión de un tejido de miocardio se siente en estas connotaciones similar a lo que es un tejido humano. Pero el proyecto de Stratasys es seguir liberando nuevos materiales, es seguir liberando nuevas aplicaciones. Y ahí sí hay un campo muy grande de aplicación, el que la universidad, adoptando la tecnología, pueda ayudar a validar el comportamiento biomecánico de los tejidos, a comparación de lo que sería un animal. Eso como también arista, lo estuve pensando mucho el otro día, porque dentro del proyecto de lo que es Digital Anatomy Printer, que es la impresión es el equipo que se denomina que realiza estas cosas. Es un proyecto plan que se salió hace un año y tiene una vida de 10 años, pero en los primeros 5 años van a liberar materiales de manera muy constante y materiales nuevos. Y tal vez esos van a estar validación terciaria y la validación, el comportamiento del tejido puede ser muy similar para ciertos casos, pero tal vez imprimo otro tipo de anatomía muy compleja, tal vez se comporta diferente el material impreso y la universidad podría también ayudar a validar para Stratasys, ese tipo de cosas. Entonces, eso conlleva un poco la respuesta. Dispositivos médicos, validación con el ARCSA para la parte nacional o con la organización competente. La impresión de biomodelos, conversar muy bien con seguros y cuáles seguros cubren para poder facilitar obviamente al paciente, gente que obviamente no le va a importar, para que obviamente sean cubiertos, porque eso ayuda muchísimo. En Argentina se maneja así, con el seguro social, cuando se realizan implantes personalizados impresos en titanio o biomodelos, que fue una de las experiencias que tuve cuando estuve trabajando allá para Mercedes y para Toyota. El seguro argentino cubría cuando se tenía una receta de médico. Y bueno, para la parte de entrenamiento no se necesita validación y lo que puede aportar la universidad es una validación terciaria para los mismos materiales que estaría ocupando o los materiales nuevos que se van a desarrollar. Muchas gracias, Andrés. Veamos si ya el ingeniero Diego Ortiz arregló el problema. Ya, se fue el internet nuevamente. Bueno, sí, por el tiempo, no sé si nos puedes dejar ya con una espinita sobre el tema de los materiales para moldeo, porque hemos visto en este problema de la pandemia, una de las situaciones es cómo buscar la producción en serie o a pequeña escala, que es lo que necesitamos. Queremos implementar de pronto algún proyecto de hacer una pequeña inyectora. ¿Cómo es el asunto de los materiales para moldes? Claro que sí. Cuando hablamos de volumen o producción en serie, ustedes van a tener las dos tecnologías. La parte de FDM, simplemente por su velocidad, puede imprimir y por su cama de impresión puede imprimir varias piezas, como yo les había mencionado cuando una vez hablamos de los splitters para ventiladores mecánicos, justamente al inicio de la pandemia. Se pueden imprimir
centenares de estos equipos en semanas, en días. Entonces, por ese lado, para volúmenes de producción, es interesante si es que el material puede ser ocupado en FDM. Y es interesante porque el equipo de producción en FDM va a hacer esta producción no solo con materiales que son comúnmente inyectados, pero voy a poder realizar producción de equipos con materiales de alto desempeño, como fibra de carbono, como materiales esterilizables, como materiales resistentes a la parte química. Eso por la parte de la línea de FDM. Después, para lo que es la línea PolyJet, la ventaja del equipo que está en cuestión, que es el J750 DAP, se denomina Digital and Army Printer, no solo está limitada a imprimir materiales que simulan características biomecánicas o materiales 100% color, pero tiene la capacidad de poder configurar el equipo para poder trabajar con materiales ingenieriles. Es decir, voy a poder imprimir con material de modelado, voy a poder imprimir con material que simula el polipropileno, voy a poder tener materiales resistentes a alta temperatura de la misma forma. Y para moldes, para la impresión de moldes de soplado y moldes de inyección, lo que se utiliza es un material denominado ABS digital. ¿Qué es el ABS digital? Ahí vamos a entrar un poco en la parte técnica. Este equipo lo que hace es imprimir capa de un material, capa de otro material, capa de un material, capa de otro material, para tener a la final un modelo que comparte características mecánicas de ambos modelos. El ABS digital es un material que es resistente a la temperatura, mezclado entre comillas con un material resistente al impacto, y se fabrican moldes de inyección, moldes de soplado, tal cual se fabrican en acero. ¿Hay que tener ciertas consideraciones? Sí. Paredes extremadamente delgadas no van a funcionar como funcionarían en acero, hablando de paredes de submilimétricas o dentro de 2 milímetros, es muy complicado. 1 milímetro, tal vez hay que tener ciertas consideraciones. Ángulos de salida tienen que cambiar, tiempos de espera entre cada inyección cambian, los ciclos de enfriamiento son mayores, la presión con la cual se inyecta es diferente, se tiene que regular. Los materiales que se pueden inyectar también, obviamente, se tiene que considerar porque no se puede inyectar un material que supere, obviamente, el punto en el cual ya afecta la temperatura al molde en sí. Pero todas esas consideraciones vienen como parte del entrenamiento para poder enseñar qué es lo que se tiene que hacer y obviamente es parte dentro de la experiencia del Demo Center que si tienen un proyecto para molde de inyección, se les pueda apoyar, se les pueda dar todo el entrenamiento y lo puedan relacionar. Como arista, estos moldes en la parte de inyección tienen la capacidad de inyectar, tienen una vida útil que depende del material que yo inyecto y obviamente del tiempo que dura todo el proceso y va desde poder sacar 10 unidades hasta sacar hasta 200 unidades. Y obviamente con el equipo Fortus la capacidad de producir en la bandeja de la misma forma 30 unidades a la vez cada 3 días, en una semana se consiguen igual 100. Es algo muy interesante el volumen de producción que tiene y en la parte de inyección de moldes es un campo de verdad muy interesante igual para poder realizar. De la misma manera para moldes de soplado y poder tener la validación del molde. No sé si tal vez los estudiantes conocen, pero mecanizar un molde simple se puede realizar en el país, la verdad no hay problema. Un molde ya pseudo complejo, mínimamente complejo, casi siempre se terceriza eso a fabricantes en Estados Unidos y principalmente en China, porque obviamente es lo más barato. Si yo me equivoco en la corrección del molde, son miles de dólares solo para corregir el molde. Después son meses que puede tomar en enviar el molde y traerlo de regreso. Entonces no solo es el volumen de producción, pero servicio que se le puede dar a la industria para validación de los moldes en sí. Y es un campo para conversar, la verdad que podemos hablar mucho, mucho tiempo más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Javier Lima. Buenas tardes. Felicitaciones, la presentación estuvo muy interesante. Mi pregunta era si, referente al material ABS digital, si se puede para procesos de conformado de metales. Para procesos como de chapa, para generación de chapa metálica, ¿eso tal vez? ¿Sería conformado en frío o en caliente? Sí, depende mucho de la temperatura. Lo que se sabe ocupar ahí es más que nada material FDM,
porque tiene una mayor resistencia a la temperatura. Cuando estamos hablando de un ABS digital, el rango de temperatura en el cual trabaja son los 80 grados. Obviamente el plástico inyectado va a una mayor temperatura y tal, y obviamente se transmite diferente y se disipa el calor y tal. Pero para conformación de chapa metálica, para procesos de formado metálico, se ocupa FDM porque tengo materiales muy resistentes al impacto y muy resistentes a la temperatura. Me gustaría poder mostrarles el ejemplo, no lo tengo en este momento preciso, pero sí, la parte de FDM se ocupa para lo que son procesos de forjado, para procesos de formación de chapa metálica, materiales como el DIRAN, que mostré en la presentación, tiene una excelente como que dureza que me permite este tipo de procesos. Y la verdad, justamente por eso el interés del por eso es que el Demo Center no solo es un equipo. Una universidad puede comprar un equipo y se le va a dar todo el apoyo y educación y transferencia de conocimientos y va a ser así. Pero el Demo Center es en sí es que tengan la mayor cantidad de herramientas disponibles, mayor cantidad de materiales disponibles para generar un sinnúmero de rango de aplicaciones. Es por eso que las dos tecnologías son complementarias. Pero para lo que usted menciona, yo me iría más hacia lo que es FDM. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente, queríamos agradecerte a ti y a todos los que han estado presentes hoy en la tarde en esta jornada de conferencias. Advertirle a los presentes que en el chat se ha publicado un enlace donde pueden tener acceso a todos los tracks, a este y a los tracks anteriores que hemos tenido entre el día de ayer y el día de hoy. Para finalizar, vamos a compartirle un video referente a las jornadas que estamos celebrando. Muchísimas gracias a todos y así concluimos. Gracias, Andrés, por tu colaboración. Estaremos conversando y dialogando sobre nuevos temas para seguir avanzando. Y a los chicos, ya con estas nuevas ideas, nuevas tecnologías, no se olviden, ahora ya también es aplicación a las asignaturas, en especial en diseño. Así que espero hayan estado muy atentos. Claro que sí, no, muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes de la universidad por contar con el apoyo que nos han dado, por la apertura que nos han dado y pues seguiremos conversando para poder avanzar con todo esto. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, Andrés, y chicos, siempre, por favor, nos indican si es que necesitan algunos temas específicos para seguir tratando. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.